He tratado de vivir mi voluntad. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, parece que nos escuchamos bien y agradezco a Dios por eso. Bueno, hermanos, bienvenidos todos. Vamos a comenzar a estudiar esta noche, hermanos. He estado estudiando con ustedes, mis hermanos amados, durante los últimos 4 lunes. Este es el quinto. Y hemos estado hablando con respecto a la unidad desde el último lunes, hermanos, el antepasado, que el pasado no pudimos por causas de fuerza mayor reunirnos, hermanos, pero gloria al Señor que podemos continuar. Les invito a todos, hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio según Juan, hermanos, el Evangelio según Juan, y vamos a abrir el capítulo 17, mis hermanos amados. Capítulo 17, mis hermanos amados. Vamos a leer una porción pequeña, pero iremos estudiando un poco más conforme vayamos avanzando, mis hermanos amados. Saludos allá a todos, pastor, hermana, hermanas, mi hermano Jesús y a todos los jóvenes y niños. Dios les bendiga, hermanos, y al resto de hermanos también que se irán uniendo a la transmisión, mis hermanos. Es el Evangelio entonces de Juan, capítulo 17, que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a leer desde el versículo 5, hermanos. Versículo 5, 4 y 5, hermanos. Vamos a leer. Dice el Señor Jesús: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. El versículo 6 dice, hermanos: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. El versículo 7, hermanos: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Amén. Hermanos, esta petición que vemos de nuestro precioso Señor Jesús, hermanos, es una petición que me llena, una petición de fe, hermanos. Dice el Señor Jesús: glorifícame. Glorifícame, yo te he glorificado en la tierra. Y podemos ver, hermanos, la naturaleza humana del Señor. El Señor está hablando como hombre, ¿verdad, hermanos? Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo. Y el Señor habla de su preexistencia, ¿ok? Es eterno. Él sabe que es 100% hombre, pero es Dios, por supuesto. Y Él dice: con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Hermanos, el Señor Jesús no está esperando hasta su obra en la cruz para glorificar a Dios, su Padre. No es hasta la cruz que va a glorificar al Padre, hermanos. Él lo ha glorificado desde el principio. Toda su vida, hermanos, toda su vida entera, tan corta, creo, 30 y tantos años, hermanos. Algunos teólogos dicen que tenía 27 años cuando comienza a servir. Hermanos, que para mí sirvió todo el tiempo, pero refiriéndonos a su ministerio como un pastor, hermanos, en la tierra. 27 años, otros dicen que 30, pero es en promedio. Y es una edad, hermanos, pues corta. Son 30 años, hermanos. Y toda la vida del Señor Jesús, aún sin llegar, hermanos, el hombre llega a una edad madura, creo, arriba de los 30 años, ¿no? Es después de las experiencias que vive, los errores, el casarse, el tener hijos, eso ayuda a madurar. Y el Señor Jesús, pues por supuesto, es la sabiduría misma, hermanos, pero es muy hermoso ver que la obra en la cruz del Calvario no es el comienzo de la gloria al Padre, sino toda su vida, hermanos. Su vida entera glorificó a Dios en la tierra. El Señor Jesús glorifica al Padre, hermanos, en todo lo que hace. Desde su nacimiento, su circuncisión, hermanos, la dedicación en el templo y sus
años de obediencia, hermanos, en Nazaret. Él está dando gloria al Padre. ¿Recuerdan cuando él se extravía de sus padres y sus padres lo encuentran? Jesús, por supuesto que no tuvo un padre, hermanos, en sentido literal, pero José fue su padre en la tierra, lo enseñó, lo educó, le dio el oficio de la carpintería y merece la honra el Señor. Hermanos, Jesús, estoy seguro que honraba a su padre terrenal, su padre adoptivo, ¿verdad? Es glorioso ver cómo el Señor toca los corazones, aún para hacer ese tipo de obras, hermanos. Y el Señor Jesús, todo el tiempo, hermanos, está glorificando al Padre. En este momento, Juan 17, estudiábamos los versículos 20 y 21, hermanos, y 22, el lunes antepasado, hermanos, y quisiera ir atrás un poco para poder profundizar en lo que el Señor Jesús está tratándonos de decir desde el principio. Él está hablando que he glorificado, dice, tu nombre, he terminado la obra que me diste que hiciese. Y ahora recuerda que es la herencia que nos está dando, hermanos, en cuanto al ejemplo. Perseveró en todo, hermanos, como te decía, desde su nacimiento, su circuncisión, la presentación en el templo, hermanos, su peregrinar de niño, adolescente, todo el tiempo, hermanos, en cada que predicó, ciega o enferma o leprosa o encorvada o endemoniado, cada instrucción, hermanos, cada entrenamiento a sus discípulos, cada confrontación con los corruptos líderes religiosos, hermanos, cada pregunta respondida, hermanos, cada toque amoroso, todo lo que él hizo glorificó al Padre, todo el tiempo, hermanos. Y por eso él dice, he acabado la obra, he acabado la obra. Vienen a mi mente, hermanos, las palabras del apóstol Pablo, ¿recuerdan? Cuando ha llegado su hora, dice, ha llegado mi hora y él va a ser decapitado. Y el Señor Jesús con un sentido nos dice todo esto, hermanos. Con un sentido, el sentido más importante que la iglesia tiene que ver, por supuesto, hermanos, el deseo del Señor Jesús de dar gloria al Padre, pero también el deseo que el Señor tiene, hermanos, que nosotros hagamos lo mismo que Él. Que hagamos lo mismo que Él, hermanos. Que toda nuestra vida glorifique al Padre. Que toda nuestra vida glorifique al Padre. Y si ustedes recuerdan toda la porción del capítulo 17, ahí va la enseñanza, hermanos. Que toda su vida glorifique al Padre, hermanos. Entonces, había un claro sentido en todo esto, hermanos. Es un sentido, hermanos, en que la obra del Señor Jesús aún no había terminado. Aunque si te das cuenta, está hablando como si yo hubiera terminado, hermanos. Él acaba de decir, he terminado la obra que me diste que hiciese. Y algunos hermanos podrían decir, no has terminado. Aún te falta lo peor. Aún vas a llegar al Getsemaní y vas a ser tentado de una manera tremenda. Vas a rogar que la copa de la ira pase, que no sea bebida por ti. Posteriormente también serás llevado a la cruz y ahí padecerás toda la ira de Dios. Pero el Señor Jesús había determinado terminar. No había, hermanos, duda alguna que terminaría. No había duda alguna, Él terminaría. Y es una exhortación a nosotros también cuando estamos en el desánimo, hermanos, en la iglesia o nuestra vida cristiana por situaciones diferentes, hermanos. Toda clase de cosas se presentan en contra nuestra. O si no son en contra, nosotros nos encargamos de que parezca que son en contra. Todo el tiempo, hermanos, atravesamos problemas. Y cuando no atravesamos problemas, estamos cayendo en las tentaciones que seducen nuestra vida. La tentación de la avaricia, hermanos. La tentación, hermanos, de apartarnos de la obediencia a Dios. La tentación, hermanos, de caer en el temor, en el afán, el preocuparnos, el estar ansiosos. La tentación de bajar la guardia, hermanos, y no continuar perseverantes. Son muchas cosas, hermanos, las que enfrentamos cada día. Enfermedades, hermanos, que pueden detenernos, pobreza o problemas en el trabajo, en la familia, algún hijo perdido. Cosas que pueden ser usadas, hermanos, por Satanás para hacernos claudicar. Pero que el Señor está al control y el Señor quiere que nosotros las usemos para crecer. Y el Señor Jesús nos está enseñando. Recuerda que capítulos antes, hermanos, y sobre todo el capítulo 15, nos damos cuenta de cómo el Señor nos está enseñando a servir como Él, a amar como Él.
y hacer todas las cosas como Él. El deseo de Jesús, hermanos, al escribir también este salmo suyo en Juan 17, es eso, que nosotros imitemos, hermanos, al Señor. Y es increíble, hermanos. El Señor Jesús está diciendo nuevamente, insisto, he terminado la obra que me diste que hiciese. Hermanos, el Señor Jesús es el Cordero que fue inmolado, ¿verdad? Y decimos, inmolado en la cruz, ¿no? No, el Señor Jesús, escucha, fue inmolado desde el principio del mundo. El Señor Jesús fue inmolado antes de la fundación del mundo, hermanos. Y hay un sentido más grande, hermanos, en Él, que la obra ya había sido terminada. Lo que Él quiere es que entendamos que en su corazón y en su mente Él había terminado, aunque no hubiera llegado a las peores horas, hermanos, que estaba por enfrentar. Ahora lo único que tenía que hacer era hacerlo. Pero desde, hermanos, el plan eterno de Dios, todo esto ya estaba listo. Todo esto estaba escrito. Y ¿sabes qué bello es saber que también tu vida y la mía ya está escrita? Y que nosotros tenemos que responder a la voluntad de Dios haciéndolo con valentía, hermanos, con entereza, con perseverancia, sabiendo que el Señor está de nuestro lado, aún en las peores circunstancias de nuestra vida. Sabemos que hay un misterio, ¿no? Porque nos podríamos detener, hermanos. Nos podríamos detener y frenar y de pronto voltear a ver a Dios y decir, bueno, esta era la voluntad de Dios, que nosotros estuviésemos así, debilitados, apartados, hermanos, ansiosos, afanados. No, hermanos, no. El Señor nos exhorta un sinnúmero de veces a la perseverancia, a la valentía, hermanos, a hacer las cosas con devoción. El apóstol Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Entonces existen estos dos panoramas, hermanos, que son parte del misterio de la soberanía y la responsabilidad de Dios, en donde la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, en donde nosotros tenemos que perseverar como el Señor Jesús lo hizo, hermanos. Estaba escrito, mas Él iba cumpliendo. Por eso date cuenta lo que dice el Señor. He terminado la obra que me diste que hiciese. Versículo 4, capítulo 17. Yo te he glorificado en la tierra. Okay, he hecho todo lo que me has dicho. Y insiste el Señor diciendo, he acabado la obra que me diste que hiciese. No, Señor, no la has terminado. Sí, yo ya la he terminado. Y de la misma forma nosotros también lo tenemos que hacer, hermanos. Sabemos que las peores horas están por pasar al Señor Jesús. Y hermanos, canto, hermanos, porque Él vive, ¿verdad? Las peores horas, hermanos, las vamos a experimentar algún día tú y yo. Algún día el río cruzaré, con el dolor batallaré. Pero dice este canto, hermanos, porque Él vive. Pero al ver la vida triunfando invicta, entonces tenemos que recordar lo que el Señor está pensando aquí, hermanos. Quiero ir enfocándome poco a poco al tema de la unidad de la iglesia, hermanos. La unidad de la iglesia es la unidad a Cristo. Es la unidad que nos va a enseñar el Señor que tenía con el Padre. Y es la misma unidad que Él quiere, como el mismo amor que Él quiere que tengamos los unos por los otros, así como el amor que el Padre tiene por el Hijo por nosotros, hermanos, nosotros por los demás. Y la unidad que el Hijo tenía con el Padre y el Padre con el Hijo, como leeremos a continuación, es la unidad que quiere que tengamos nosotros también, hermanos, con un propósito glorioso, hermanos, glorioso. Entonces, el mismo Dios, hermanos, que está aquí siendo alabado por el Hijo, el Padre que es alabado por el Hijo, ese mismo Señor, logremos, hermanos, estar caminando de gloria en gloria a pesar de las circunstancias que estamos atravesando, y que persigamos esa perfección de Cristo, hermanos, y que de manera similar nosotros también podamos decir, yo he terminado ya la obra. He terminado. Y es glorioso, hermanos, porque sabemos que lo que hagamos es por su gracia. ¿Ok? Entonces, cuando decimos, he terminado la obra, estamos defendiendo, hermanos, con toda nuestra vida, que el que comenzó la obra la va a terminar. Que cada paso que damos es conocido por el Señor, y cada obra que hacemos conforme a su voluntad es agradable a Él, y Él la defiende y Él la prospera. De lo contrario, hermanos, nos enfrentaremos no únicamente a las calamidades, hermanos, que el mismo mundo se enfrenta, sino que cuando el cristiano no camina conforme a la voluntad de Dios, hermanos, para su vida, camina en completa amargura, cae en vicios, hermanos, de todo tipo,
cae en pecados y aunque es lastimado por su conciencia y el Espíritu Santo que celosamente lo golpea, él vive una vida triste, hermanos, una vida de amargura, una vida de tentación, de caída. Por el contrario, nosotros declaramos en nuestro corazón creer las palabras del Señor. Nosotros podemos confesar como el Señor Jesús: Señor, he terminado la obra que me diste que hiciese. No digo que ya lo he hecho todo. No digo que ya he terminado de hacer todo lo que me has dado, pero yo ya sé que llegaré. Yo sé que estando en el centro de tu voluntad, yo venceré. Es lo que vemos aquí en esta porción, hermanos. Hay un reconocimiento, si te das cuenta, muy silencioso, hermanos, de que el Señor Jesús está terminando la tarea de manera perfecta. Y eso trae gloria al Padre. Escucha, de nuevo dice: yo te he glorificado. Está ya asegurando, hermanos, que está glorificando con su vida entera al Padre. Y quiero que pienses, mi amado hermano, en... Ok, yo sé que es Dios, hermano, 100% y 100%, pero quiero que... Hombre, por eso Él está Padre, mostrando su necesidad, está unido a Él en perfección y necesita hablar con Él. Hemos visto a un Señor Jesús que ora todo el tiempo, hermanos, y aún aparta espacios después de su cansancio arduo, hermanos, para poder orar al Padre. Entonces Él está confirmando que ha terminado la obra. Algunos, te insisto, dirían: no has terminado. Sí, he terminado. Estaba a punto de sufrir la más grande tentación de Satanás, hermanos, en el Getsemaní. Terrible. El dolor, pensar en la ira que iba a recibir del propio Padre, hermanos. Iba a ser aplastado por toda la ira de su Padre. Y Él dice que terminó, porque era como un cordero que iba a ser llevado al matadero, y un cordero no puede hablar, no puede decir, hermanos, no se atreve a negociar, no puede. Y es lo que el Señor quiere de nosotros. Nosotros no podemos negociar, hermanos, con el mal, con la tentación, con la voluntad del príncipe de las tinieblas, de este mundo caído. No podemos nosotros altercar contra Dios, preguntarle: ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo salgo de aquí? Hermanos, el ejemplo del Señor Jesús nos ayuda bastante, hermanos, todo el tiempo que estamos caminando en esta vida, a no altercar en contra de Dios, a no cuestionar, a no querer negociar, sino seguir firmes, seguir. Eso, de eso, hermano. Y con la mira puesta en la meta, y poder decir como el Señor Jesús: Padre, he terminado la obra que me diste que hiciese. Sigo caminando, pero yo lo veo terminado. No voy a parar. Por tu gracia, por tu gloria, tú has prometido estar conmigo y fortalecerme hasta el fin. Entonces, hermanos, esto es bellísimo. Aunque no voy a profundizar tanto en estos textos, solamente quería darte este panorama. El Señor como ejemplo, hermanos. El Señor Jesús está pidiendo al Padre que lo glorifique, pero con la misma gloria que el mismo Padre tiene. Escucha, glorifícame con la misma gloria que tú tienes. Y la oración del Señor Jesús, hermanos, no fue de ninguna forma una expresión, sino de dependencia total. No está diciendo: dame tu gloria para ser independiente. No, es: dame lo que tú tienes a mí, la gloria que tú tienes a mí. Quiero depender completamente de ti, de tu gloria. Y es lo que pide, continua la gloria de Dios el Padre en Él, hermanos. Hay muchos hombres, por ejemplo, hermanos, que claman: glorifícame, y algunas veces incluso se dirigen, hermanos, dirigen su clamor a Dios bajo términos espirituales de grandeza, de poder. No. El clamor glorifícame es por la debilidad que hay y una necesidad de dependencia del Padre, hermanos. Y el Señor Jesús, por supuesto que es Dios. Mira lo que dice el versículo 5: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. El Señor es el Señor de gloria. Él tiene toda la gloria, tiene toda la majestad, pero en la condición de hecho semejante a hombre, está dependiendo al Padre. Hermanos, es porque Él está enseñándonos a nosotros a hacer exactamente lo mismo, hermanos. La oración del Señor Jesús tiene que ser nuestra oración. Señor, danos de ti, danos de tu gloria, Señor. Danos de tu gloria, porque no queremos ser independientes, sino ser completamente dependientes de tu gloria, Señor.
Danos de esa gloria, Señor, que el mismo Señor pedía. Aquella gloria que Él tenía desde antes de la fundación del mundo. Porque, hermanos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo gozan de la misma gloria, hermanos. El Señor Jesús no podría haber orado, hermanos, esto de una manera diferente a la que nos está narrando aquí. No es por la independencia, dame para hacer, sino depender de ti por completo. Y es glorioso, hermanos. Él tenía esta petición, que el Padre le diera esa gloria y lo recibiera de regreso a la gloria que había Él tenido desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Y esta petición de regresar a su gloria implica, hermanos, la preexistencia, como te digo, del Señor Jesús y la igualdad con el Padre. Confirma lo que dice Juan 10, recuerdan, hermanos, capítulo 30, el Padre y yo somos unos, o yo y el Padre. Entonces, la vida del Señor Jesús, hermanos, fue una manifestación de la gloria de Dios, y la vida de la iglesia tiene que ser también una manifestación de la gloria de Dios. Mira a dónde me estoy encaminando, hermano. Los discípulos han contemplado ya la gloria. Juan 1:14, eso dicen. Hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito. ¿Recuerdas? Otra, los discípulos también vieron la gloria de Dios en sus milagros. Juan capítulo 2, versículo 11. El Señor Jesús también siempre buscó la gloria del Padre. Los discípulos vieron Juan 7:18, Juan 8:50, hermanos. La revelación, hermanos, de la gloria es la recompensa de la fe. Y los discípulos vieron, ¿recuerdas? Jacobo, Juan y Pedro están viendo al Señor glorificado en esa ocasión en donde Él sube y está clamando. Y es su rostro, hermanos, muestra su gloria. Y ellos son participantes de eso por la fe, hermanos. Y muchas veces el Señor Jesús también habló, hermanos, de su futura pasión. Antes de que Él llegara a ese punto, habló de su crucifixión y cómo su glorificación, mis amados hermanos, estaba por venir. Juan 7:39, Juan 12:16, hermanos, Juan 12:23, Juan 13:31. Y ellos también veían ahora, hermanos, lo que el Señor Jesús frente a ellos está solicitando. Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado. Entonces, ¿qué están viendo los discípulos? La gloria de Dios y el deseo del Hijo de la gloria de Dios. Y del versículo 6 al 8, hermanos, nosotros vemos que el Señor Jesús ora respecto a sus discípulos. Él tiene este momento de intimidad que está mostrando a los discípulos, y ahora el Señor Jesús habla de su misión entre sus discípulos, hermanos, y de lo que ellos tienen que hacer. Mira lo que leímos, el versículo siguiente: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. He manifestado ya tu nombre, tuyos eran y me los diste. Esta es la predestinación. El Padre los conocía antes de la fundación del mundo y se los dio. Cuando Jesús viene, ya viene a rescatar a personas que ya eran predestinadas para el rescate, hermanos. Dice: han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Hermanos, el Señor Jesús pensaba en los que estaban alrededor de 3 años, hermanos, en su ministerio, que Él había enseñado, que había pasado algunas cosas pues importantes con ellos, hermanos. Está pensando en esto y lo está resumiendo con una sola frase, hermanos: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y esta frase indica, hermanos, que el Señor Jesús solamente les enseñó algo: su nombre. Y esto es el carácter de Dios, hermanos. Él les manifestó, les mostró. Por eso dice: he manifestado tu nombre. Es lo que Jesús ha hecho. He mostrado tu nombre. Es lo que Jesús mostraba, hermanos, que quería dar gloria al Padre en todo. No importaba nada más. No importaba nada más. Y esto, hermanos, es sumamente importante. Cuando decimos que no importaba nada más, lo único que Él quería era dar gloria al Padre. Y es en donde tú y yo muchas ocasiones fallamos, hermanos. Porque en ocasiones queremos ser, hermanos, más buenos que Jesús. Queremos actuar de manera injusta, creyendo que Jesús es pues demasiado justo, hermanos. Como ocasiones. Hubo una en donde el Señor, si recuerdan ustedes, se paró después de haber enseñado la dificultad de ser discípulo
y que él sabía que mucha gente lo seguía solamente para lograr un bien a sí mismos, un bien temporal, llenar sus vientres. Y él se detiene y voltea con sus discípulos y les dice: ¿ustedes también quieren seguirlos? Si quieren irse, váyanse. Porque él no se detendría para dejar de dar gloria al Padre y atender las situaciones pecaminosas de hombres negligentes y rebeldes. Él continuaba, hermanos. Él no tenía ese tipo de corazón, hermanos, amoroso de los hombres que quieren ser más buenos que el Señor y quieren perdonar cosas que el mismo Señor no perdona. Me refiero a la rebeldía, hermanos, a la negligencia, a la insensatez. Jesús buscaba solamente dar gloria al Padre en todos los sentidos, hermanos. Es muy bueno analizar esto a profundidad. Al Señor Jesús no le importó nada más que mostrar la gloria de Dios, del Padre, a los suyos. Por eso dice, hermanos, dado tu nombre al mundo me diste. Es su misión. Es su misión. He cumplido la obra que me diste que hiciera. He manifestado su nombre a los hombres que del mundo me diste. Por supuesto, el Señor Jesús vivió en amor, hermanos, vivió en bondad, vivió en justicia, vivió en gracia, en santidad, y todo lo que está haciendo es manifestar el nombre de Dios a los suyos, hermanos. He revelado tu naturaleza, Padre, dice a ellos. Ellos ahora han conocido que yo somos uno. Entonces, cualquier cosa, hermanos, que pudiéramos, es lo que el Señor Jesús vino a hacer. Antes de salvar hombres, es dar gloria al Padre. Dar gloria al Padre. Entonces, hermanos, sucede que los creyentes de hoy tienen un llamado y una responsabilidad similar. Pero, ¿dónde fallamos? Donde queremos cumplir antes con cualquier otra cosa que dar gloria al Padre. Por ejemplo, hermanos, en situaciones de disciplina en la iglesia, perdonar o queremos, hermanos, ser bondadosos o misericordiosos con alguien que no ha pasado por disciplina, que no ha sido confrontado y que no ha ido al arrepentimiento, no da gloria al Padre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vivió en justicia, hermanos. El Señor Jesús vivió, por supuesto, en gracia, hermanos. Gracia, recuerda que es otorgada a nosotros porque la gracia ha sido, hermanos, ha sido sobre Jesús. O sea, la justicia se ha impartido justa sobre un hombre, de tal manera que somos perdonados porque Jesús pagó. Si no, esa gracia no sería gozada. No sé si me doy a entender. La gracia no hubiese sido dada si no hubiera habido pago por los pecados. Entonces tuvo que haber disciplina y castigo. No a los hombres, hermanos, a Jesús. Entonces, los creyentes en la actualidad piensan en este sentido. Me parece que pero el ejemplo que el Señor Jesús está dando acá es eso mismo. Él ha mostrado al Padre y ahora quiere que nosotros, conociendo al Padre, demos gloria a Él también. Y es algo, hermanos, que no tenemos que olvidar. La responsabilidad nuestra también es manifestar el nombre de Dios y la naturaleza de Dios al mundo que nos observa. Es una introducción muy larga, hermanos, para llegar a este punto, pero tenía que llegar a este punto forzosamente. Si me acompañan, hermanos, a leer el versículo 15 en adelante, nos daremos cuenta de ahora la aplicación, hermanos. La aplicación que el Señor Jesús quiere dar después de todo esto, hermano. Mira lo que dice el versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, santificación, hermanos. Que nosotros no estemos adulterando con el mundo. Dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy. Hermanos, él está hablando de que en realidad la iglesia es completamente ajena, así como el Señor Jesús es. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. Es asombroso, hermanos, lo que el Señor está pidiendo. Versículos antes dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Hermanos, nosotros hemos sido redimidos, pero aún necesitamos ser guardados. ¿Ok? Hemos sido regenerados, pero aún necesitamos ser guardados. Hemos sido purificados en corazón y manos, pero debemos ser guardados. Y el Señor Jesús está diciendo esto, así como yo soy apartado, ellos también son apartados.
Y es hermoso la idea que el Señor tiene, nos está comparando con Él mismo como hijos. Y es increíble, hermanos. Dice aquí adelante, hermanos, versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Eso somos tú y yo, ¿ok? Porque aquí el Señor está hablando de los que están con Él. Y el lunes antepasado hablábamos de esta petición tan preciosa, ¿no? Dice el Señor, así tú me has guardado con tu gloria, así yo quiero que ellos sean guardados con tu gloria. Los que están conmigo y los que estarán, los que han de creer por la palabra de ellos, tú y yo somos aquellos. Es increíble. Y mira, ¿para qué? Y bien, hermanos, la aplicación de la enseñanza que el Señor Jesús nos da aquí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Te das cuenta? El versículo que leímos dice, yo he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Ok? Él manifestó y nosotros vimos que era que el Cristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, y no hay duda. Los discípulos lo vieron, hermanos, sus milagros, vieron su predicación con poder, vieron la manera en perdonar, la manera en impartir justicia, y ahora quiere, en su ausencia, hermanos, que nosotros también, como Él, manifestemos. Ahora, un punto muy importante, hermanos, que es en donde más fallamos. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y detente ahí. Insisto, hermanos, con el tema de aquellos que nosotros queremos hacer uno en la iglesia y no son. ¿Ok? En ocasiones nos entristecemos. Todos nosotros hemos pasado por eso, hermanos. Y no tengo duda, en Monterrey lo han vivido también. Personas que se van, hermanos, de la congregación y que sabemos que no están caminando en la verdad. Pero algunos de nosotros queremos, hermanos, que sean nosotros, ¿no? Y hablamos de una unidad. Hay que ser unidos con personas que no están siendo unidos como Jesús al Padre. Escucha bien, para que todos sean uno. Y ahí decimos amén. Y sobre todo los que tenemos, hermanos, dificultad para aceptar lo que hoy la iglesia hace, hermanos. Hay algunas otras personas que no tienen problema con eso, ¿no? Ni les va ni les viene que las personas ofendan al nombre de Dios, hermanos. Ni les va ni les viene que hagan cosas antibíblicas, ¿no? Ni les va ni les viene, hermanos, que vivan en el mundo, que no estén comprometidos con la iglesia, que no sean responsables, y ellos siguen igual con ellos, ¿no? Ni les va ni les viene, hermanos, que hayan hecho daño a una familia, por ejemplo, hermanos, por su pecado, y estas personas continúan igual con ellos porque ni les va ni les viene. Pero cuando hablamos de justicia y hablamos de lo que el Señor Jesús está hablando, no estamos hablando, hermanos, de una unidad injusta. Recuerda, el Señor Jesús mostró la gloria del Padre en su justicia. Entonces, la unidad de la que está hablando el Señor es perfecta. ¿Por qué? Porque es la unidad que Jesús tiene con el Padre. Y Jesús con el Padre, hermanos, la unidad que tienen es perfecta, es sin pecado, es sin mancha. Entonces, para que todos seamos uno, hermano, tiene que haber pues una poda para empezar. Para que todos seamos uno, porque si hay, hermanos, si hay cizaña junto con el trigo, pues no tendremos solamente el trigo unido. Tendremos trigo con cizaña, hermanos. La cizaña tiene que ser quitada para poder ser uno. Para poder ser uno, hermanos, todos tenemos que tener los ojos en el mismo lugar. El deseo de lo mismo, hermanos. Desear, perseguir lo mismo. ¿Recuerdas la primera? 10, hermano, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Amén. ¿Sabes cuál es el problema cuando no se logra una unidad en toda la iglesia? Que hay algunos que no desean lo mismo. Hay algunos que no quieren una cosa, hermanos. Hay algunos que no quieren estar unidos, sino de una u otra manera se dividen, hermanos. Hay algunos que no están, hermanos, en una misma mente y un mismo parecer. Ese es el problema. Y casualmente estos son los que se quejan de unidad. Los que no están unidos son los que se quejan de la falta de unidad, o de los que señalan a los que están unidos.
hermanos, Jesús, Señor, danos de tu gloria para terminar. Danos de tu gloria para estar unidos. Es increíble la oración del Señor Jesús para que sean uno, hermanos. La labor de guardar, hermanos, de Dios el Padre a los discípulos de Cristo, hermanos, no era solamente mantenernos en Él. La labor que el Padre tiene después de la petición que Jesús hace, hermano, solamente mantenerlos en Él. Pon atención. Si nosotros hablamos con personas que están apartadas de las congregaciones, ellos dicen, yo estoy bien con Dios, yo tengo una buena unidad con Él. Jesús oró para que yo esté unido a Él. No, hermano, escucha bien cuál es la oración. La oración del Señor no es que solo el Padre nos guarde, sino que orando, hermano, Jesús, para que estén unidos a Él y entre ellos estén unidos también. Hermano, dice versículo 21, para que todos sean uno. ¿Qué tan unidos? Oh, bueno, así como tú, Padre, en mí y yo en ti. Así de unidos, hermanos. Unidos, ¿qué es la unidad? No es cogernos de las manos, hermanos, y tener unidad. Tener comidas, hermanos, de mujeres, de hombres y qué bonito nos la pasamos. No, la unidad es al Señor, hermanos. La unidad es a Cristo, a su obra. La unidad es para estar fuertes, hermanos. Y servir, hermanos, y tener nuestros ojos en el... Recuerda el ejemplo que Jesús está dándonos. Él, ¿qué es lo que vino a hacer? Dar gloria al Padre. Algunos dicen, no vino a salvarme, no, primero, hermano. Y en segundo término, salvar. Primero vino a dar gloria al Padre con toda su vida y después salvar. Que eso también da gloria al Padre, por supuesto, hermanos, y nosotros salimos eternamente bendecidos, pero su propósito es dar gloria al Padre. Entonces, cuando nosotros pensamos únicamente en que la oración de Jesús es para mantenernos unidos al Padre, lo que hacemos es apartarnos de toda actividad cristiana, hermanos, apartarnos de la unidad cristiana, del servicio, de la perseverancia, de la doctrina de los apóstoles, de la comunión, de las oraciones, del pan. No es cierto, hermanos, porque la oración de Jesús fue contestada. ¿Y sabes cuál es la característica, hermano amado, del que está gozando de esa respuesta del Padre? La oración de Jesús, los que están unidos. Los que están unidos y los que no. Hermano, recuerda lo que los discípulos de Juan dijeron. ¿Por qué se fueron? Juan dijo, se fueron porque no eran de nosotros. Pero ¿cómo no? Si eran tan lindos, tan bonitos, nos la llevábamos tan bien con ellos, eran de nuestra familia, nos reíamos, nos gozábamos, sufrimos juntos. Bueno, Juan dice, si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y no habla enteramente de una congregación, hermano. Ni es que estemos hablando de algunas personas que no van a la iglesia. No, hermanos, hay gente que no puede ir a la congregación y está unida a la iglesia. ¿Y sabes cuál es la característica de ellos? Que están sufriendo como si estuvieran muriendo por no estar en la congregación. ¿Y los que no? Pues no, hermanos. Y aunque duela decirlo, no. Porque cualquier hombre o mujer que es de Dios, cualquiera de ellos debe sentir la necesidad de estar con la iglesia. Escucha, cuando digo debe, no es que él tiene que lograr sentir, sino su cuerpo debe manifestar el deseo. ¿Por qué? Bueno, por el simple hecho de que Jesús es el amén de Dios y Jesús rogó al Padre que fuéramos uno como Él y el Padre. Escucha bien esto, hermano. De tal forma que mi preocupación por las ovejas perdidas, por ejemplo, las que les llamamos perdidas, no es del todo, mis amados hermanos, nuestro trabajo que vuelvan. No. Ten por seguro que si son del Señor, volverán, porque la misma oración del Señor es que seamos uno. Y créemelo, el Señor ha permitido que sean uno. Es el Señor Jesús pidiendo a los discípulos que sean uno. Es el Señor pidiendo a los discípulos que sean uno. Entonces la característica de estos es la unidad. Es la unidad. No es una unidad, hermanos, carnal. No es una unidad fraternal de algún círculo de amigos que se puede romper con alguna traición o con algún malentendido o con el tiempo o la distancia. Sino es una unidad, hermanos, mucho más profunda de lo que te puedes imaginar. Hay una historia, hermanos, de una mujer santa, es Perpetua.
Busquen, por favor, hermanos, ese testimonio. Viene en caricatura, pero es una caricatura no solo para niños, para cualquier edad. Ella es perpetua y hay un ejemplo de lo que es la verdadera unidad. Ella es romana, y tú sabes que los romanos pues han perseguido a los cristianos todo el tiempo. El Coliseo romano fue hecho para que los romanos se divirtieran en sus Juegos Olímpicos y asesinaran cristianos con bestias, con gladiadores, leones, jabalíes, toros y toda clase de locuras de los romanos. Entonces Perpetua, hermanos, tiene una sierva, una mujer de servicio que es cristiana, ¿ok? Entonces esta mujer cristiana pertenece a una pequeña iglesia que se ocultaba porque obviamente los romanos mataban a los cristianos. Es como en el año 400 después de Cristo. Entonces Perpetua, al tener a esta mujer, pues esta mujer es cristiana, habla de Cristo, ¿no? Y Perpetua se convierte al cristianismo, hermanos. Su padre es un hombre poderoso. Entonces, pues Perpetua es llevada a la cárcel. Escucha, Perpetua tiene un bebé. El padre, para tratar de tentarla a que niegue a Cristo, le quita al bebé en la cárcel y le dice: no te voy a dar a tu bebé a menos que niegues a Cristo y te apartes de esos sucios hombres miserables. Se refería al grupo de cristianos. Perpetua dijo: soy cristiana, y entregó a su bebé. Esto es una locura, ¿no, hermanos? Algunos dirían: qué locura, fanáticos, locos. No se trata del fanatismo, se trata del Señor, del cristianismo, hermanos, de Cristo, ¿no? Que murió en la cruz. Entonces Perpetua, hermanos, se queda encarcelada con el grupo de siervos cristianos. Es asombroso. Le quitan a su bebé y ella permanece. Después, hermanos, de un tiempo, el bebé vuelve a sus brazos. Es asombroso lo que sucede, hermanos, lo que logra la unidad. Este grupo de aproximadamente 7 cristianos, sacados a ser devorados por los leones y cornados con los toros en el Coliseo romano. Escucha, hermano, el pastor de esa iglesia, pequeña iglesia, se entregó por sí mismo para estar con ellos unido en el momento que morirían para enfrentarse a su Señor. Cuando los cristianos, el grupo de creyentes, ven que el pastor llega, le dicen: pastor, ¿qué estás haciendo aquí? A ti no te han unido con mi iglesia. ¿A qué nivel, hermanos? Podríamos nosotros emocionarnos mucho de ese precioso pastor, pero quien lleva la gloria es Cristo, que oró para que esa unidad fuera dada por el Señor. Porque ningún ser humano podría llegar a ese punto de desear tanta unidad a menos de que esté loco, ¿ok? Y los cristianos no están locos, hermanos, sino que el Señor Jesucristo oró y el Padre se encarga de que el Espíritu Santo ponga en nosotros el deseo de querer estar unidos. Así que cualquiera que no persevera en la unidad, hermano, no tenemos ni que pelear con ellos. Es algo que probablemente los pastores me entenderán, o los que están sirviendo, hermanos, a cargo de la iglesia. Tratamos de luchar por la unidad. No, hermanos, escúchame. El Señor Jesús oró por la unidad y de esta forma el Señor se encargará de que estemos unidos. Sencillamente. Es por eso la declaración tan dura de Juan: se fueron porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. ¿Por qué? ¿Porque es una regla? ¿Es un esfuerzo que tenemos que estar aunque no queramos? No, hermano. Ten por seguro que el que es de Cristo quiere estar con la iglesia. Sencillo. El que es de Cristo quiere estar con la iglesia. Es una mentira decir: soy de Cristo y quiero estar con el Padre bien y estoy apartado. Es una mentira, hermanos, que no deben de comprarla. El que es de Cristo está unido a la iglesia. El que no es de Cristo no está unido a la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo dijo en rogativa: ruego por estos y los que han de venir por la palabra de ellos. ¿Y cuál es tu ruego?, diría el Padre a Jesús: que todos sean uno. Y podríamos pensar en las iglesias carismáticas, ¿verdad, hermanos? Que tienen fiesta todos los días y que están juntos todos los días. No, hermanos, no habla de esa unidad, hermanos, endeble y frágil. No es esa unidad de la fiesta y bonito, hermanos. No es eso terrenal, pero es una unidad como la del Hijo con el Padre. Y es algo que tenemos que entender como hermanos. Hay tiempos en donde el Señor va a tratar con algunas personas que se apartan de la iglesia. Y por culpa nuestra, ellos no regresan. ¿Sabes por qué? Porque en lugar de que nosotros permitamos que el Señor obre en sus vidas, después de 1, 2, 3 amonestaciones a su vida,
buenos que Jesús y vamos a buscar a esas personas que el Señor Jesús no ha tratado con ellas. Y lo que hacemos es, si logramos que vengan de vuelta, hermanos, si logramos que vuelvan a la iglesia y no han sido disciplinados por el Señor, ellos nos van a causar daño, hermanos. Entonces no te preocupes por hacer la labor que solamente el Señor puede hacer. Cuando hablamos de ir a rescatar las ovejas perdidas, hermanos, muy importante en esto. No habla de los rebeldes negligentes que están perdidos en su pecado y de los que no tienen, de los perezosos, de los que no practican el cristianismo, hermanos, de los que no son puntuales, de los que no son esforzados para con el Señor. No habla de ellos, hermano, no te confundas. Está hablando, mis amados hermanos, de aquellos que están comprometidos con la iglesia en una mente, en un mismo sentir, en un mismo parecer y pasan por situaciones tremendas en donde ellos pueden estar distraídos y claudicar. Muerte, enfermedad, pobreza, situaciones que a ellos los ponen en una situación vulnerable. Esas son ovejas a las cuales vamos a buscar. Es la oveja que se lastima, hermano, pastando, persiguiendo a su pastor. Se lastima la pata y se la rompe. Es una oveja obediente que va en pos del pastor, pero se queda por estar lastimada. A esa vamos a buscar. Pero muchas veces nosotros, hermanos, nos enfocamos en aquellas ovejas negligentes, rebeldes, que están en contra de lo que es la manada y el pastor. No hablo de los pastores, hablo en sentido figurado de Jesús mismo, hermano. Y algunos de nosotros, muy bonachones, vamos y tratamos de meterlos a la fuerza y no podemos hacerlo así. ¿Por qué no debemos de preocuparnos y dejar que Dios obre? Hermano, porque la Escritura dice que el Señor Jesús rogó para que seamos uno. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué sucede con aquellos que no están siendo uno en una mente, un mismo parecer, el esfuerzo, el amor, la perseverancia, el apoyar las obras de la iglesia? Hermanos, ¿qué pasa? Pues, hermano, entonces le vamos a decir al Señor que se equivocó. Señor, pues qué raro, porque tú oraste para que seamos uno y ellos se fueron. ¿Qué no puedes entender con claridad? Que es porque simplemente o el Señor va a tratar con ellos y volverán o simplemente no son. Tener cuidado, hermanos, y ser muy fieles a lo que el Señor está enseñándonos, porque de lo contrario pagaremos las consecuencias. Jamás podremos llegar a una unidad. El Señor, en ocasiones, para hacer que una iglesia, mis amados hermanos, sea perfecta en unidad, va a quitar todo lo que no está en unidad. Y en ocasiones, ¿sabes qué sucede? Las iglesias se reducen en un número impactante, de 100 a 30, de 80 a 20 y aún más, hermanos. Pero es que Dios está obrando, porque no es nuestra iglesia, es la iglesia suya. Y si nosotros estamos caminando en la doctrina de los apóstoles, como vimos en los primeros estudios de Hechos 2, no te preocupes, el Señor va a ir añadiendo cada día a los que han de ser salvos a la iglesia. No te preocupes. No te preocupes, no trates de llevar contaminación a la iglesia y no trates de poner zapatos a la fuerza. Quieres calzar unos zapatos del 5 a un pie del 10, hermano, y eso no es posible. El Señor oró por la unidad y el Señor lo hará, hermanos. Mira qué belleza, y perdón por tomar tanto tiempo, pero creo que es un tema que es muy necesario de comprender, hermanos. Entonces, la labor del Padre para con nosotros no es solo hacernos pertenecer a Él, sino que todos seamos uno, hermanos. El Señor Jesús oró para que fuéramos uno. Y uno es según el ejemplo de la unidad de Dios, el Padre con Dios el Hijo. Porque dice para que sean uno como nosotros. Esto incluye amor, ¿ok? Y ojo, hermano, esto incluye amor, pero el amor de el Padre y el Hijo es un amor perfecto. Es un amor que no se goza de la injusticia, hermanos, que no se goza del pecado, que se goza de lo que es verdadero, que se goza, hermanos, de aquellas cosas que glorifican a Dios, que no hacen nunca nada indebido. Es un amor. Vayamos a leer la definición, hermanos. 1 Corintios 13. Puedo fallarte en el orden. Dice, hermano, versículo 4, es sufrido, es benigno, jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no es injusto. Eso es muy importante.
cuando decimos gozarse de lo injusto, aquí entramos, hermanos, en el tema de, no importa que nos haya hecho esto o aquello, o no importa que él viva en pecado, no importa que traiga división a la iglesia, no importa que no esté en el mismo sentir nuestro, no importa, vamos con él. Ojo, que no estamos llamados a perdonar a nuestros enemigos, por supuesto, en el sentido de tener una carga liviana, de no traer el rencor en nuestro corazón de lo que nos hizo antes. Pero eso no quiere decir, hermanos, que nosotros vamos a ir a tratar de meter a la unidad de la iglesia a una persona que no quiere estar unida. Eso no quiere decir que lo odiemos, que lo perdonemos, que lo amemos, pero no nos podemos gozar de una injusticia. Y cuando no hay arrepentimiento, hermanos, es señal de que falta gracia para arrepentirse. Si no hay gracia para arrepentimiento, es casi seguro que si esa persona no va al arrepentimiento, hermanos, es porque no es del Señor. Y digo, si dudas de esto, mi amado hermano, te he leído lo que está diciendo el Señor. Mira lo que dice. Como tú me enviaste al mundo, dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Es decir, hay unos que van a creer en Él. Van a creer en Él. Fíjate lo que dice adelante. Versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, es decir, no todos, ¿ok? No todos, hermano. Yo ruego por ellos, no ruego por todos los del mundo, sino por los que del mundo me diste. Entonces no vamos a poder meter a la unidad de la iglesia a aquellos que no quieren o que no son, hermano. Y a lo mejor yo sé que vas a tener un corazón más tierno que el del Señor y dirás, pero qué injusto. No, injusto que hayamos sido perdonados, hermanos. Solo que se tiene en muy poco aprecio la gracia perdonadora. No es injusto que una persona no sea perdonada, hermanos. Al contrario, es injusto que hayamos sido perdonados. Y más, habiéndosele imputado al Señor Jesús toda nuestra deuda. Eso sí es injusto. Entonces, para lograr la unidad de la iglesia, hermanos amados, tenemos por supuesto que cuidar que todo lo que hacemos sea a la manera de Dios, que glorifique a Dios. Que si es amor, que sea un amor conforme al de Cristo, que no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Por eso nosotros cuando amamos a los hermanos los confrontamos y les decimos, hermanos, ustedes están caminando mal, ustedes están provocando división, ustedes se están apartando, ustedes no están viviendo para la gloria de Dios. Hermanos, tengan cuidado porque ustedes están altercando en contra de Dios y están peleando contra Dios mismo. Ellos pueden molestarse y pueden irse, pero hermano, recuerda que no es un capricho. Estamos hablando de ir en contra del mismo Dios Altísimo. Si algunas ovejas, hermanos, de pronto por pura pereza y negligencia se apartan, ten por seguro, van a volver. Por supuesto que los pastores sufrimos por eso, hermano, y oramos y vemos esas sillas vacías. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Pero llega un punto en donde nosotros tenemos que recordar, el Señor Jesús oró por la unidad, así que los que son del Señor Jesús van a estar unidos. Sencillo, hermano. Tarde o temprano habrá algunas diferencias, habrá problemas, pero siempre unidos. ¿Por qué? Porque es una petición de Jesús al Padre y se va a hacer. Es increíble. Y cuando leemos la definición del amor, hermano, en 1 Corintios 13, sabremos por qué podemos soportar. Por el amor, hermano. Porque por el amor en realidad vamos a soportar disciplina, vamos a soportar confrontación, vamos a soportar que una persona a lo mejor no me trate bien o una persona me haga un mal. Vamos a soportar porque el amor es sufrido. Cuando hablamos de sufrido no hablo del martirio, sino que el amor es capaz de sufrir, hermanos, por el amor. El amor hace el bien. El amor no va a envidiar, el amor no va a jactarse en sí mismo y no se va a envanecer. Escucha, no va a hacer nada indebido, no va a buscar lo suyo, no se va a irritar y no va a guardar rencor. No se va a gozar de la injusticia, pero se va a gozar de la verdad. El amor sufre, el amor lo va a creer, el amor lo va a esperar, el amor todo lo va a soportar, el amor nunca va a dejar de ser. Entonces, hermanos, cuando algunas personas van en contra de la unidad y se apartan, no soportaron, no sufrieron, no fueron pacientes, actuaron en injusticia y lo que está diciéndonos es que hay un problema de ellos con el Señor. Y no podemos tú y yo arreglar ese problema, hermano. El Señor lo tratará con ellos. Si son de Él, los va a llevar al arrepentimiento, va a permitir que sean zarandeados y los va a traer. Si no, se va a apartar.
¿Sabes por qué insisto en esto? Porque si tú y yo insistimos en hacer que personas que no están en amor y en unidad con la iglesia, caminando de la misma manera, aunque sean las personas más lindas del mundo, ¿ok? Y bonitas, y les digamos hermanita y hermanito, y qué bonito, pero no están así, nosotros no vamos a poder estar unidos perfectamente jamás. Porque siempre habrá lazos. Pensemos en una unidad circular, mano con mano, todos unidos, y pensemos que hay personas que no están mano con mano, ¿ok? Siempre hay una apertura. No estamos unidos. ¿Por qué? Porque estos de aquí no están pensando igual, no desean lo mismo, tienen envidia, son perezosos, son negligentes, son murmuradores, aunque no lo aparenten. Porque esto, hermanos, recuerda que el diablo es padre de la mentira y una persona tiene que estar muy loca para aparentar todo eso, ¿no? Aún van a disfrazarse de ovejas, como que todo bien. Entonces, pues esas ovejas, pues aún se arreglan más. Entonces nos llaman más la atención. Volteamos a ver algunas ovejitas feas, raspadas por el servicio, hermanos, cansadas, ¿no? Algunas marcas en su cuerpo y no son tan atractivas. Volteamos a ver aquellas ovejas que no se cortan ni una uña, que están perfectas, intactas, así, estas son, pero no nos damos cuenta que es una piel sobrepuesta. Nunca están unidos y nunca vamos a poder lograr la unidad. Es una responsabilidad nuestra, hermanos. Es un tema muy difícil, hermanos, porque siempre nos mueve nuestro corazón que actúe en injusticia. Y tal vez también nos mueve la gracia que hemos recibido y decimos, bueno, sí a mí. Pero si tú fuiste perdonado por Jesús, tú fuiste al arrepentimiento. Eso quiere decir que el que no va al arrepentimiento no ha sido perdonado. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es lo que me da el perdón. No, hermano, sino que el arrepentimiento es la manifestación de que fui perdonado. Eres perdonado y te arrepientes constantemente. No hay arrepentimiento, es que no ha habido perdón. ¿Te das cuenta? Porque el arrepentimiento no nos salva, hermano. El arrepentimiento es una salvado. El arrepentimiento viene junto con el nuevo nacimiento. En el momento que resplandece el evangelio y yo lo creo, el arrepentimiento viene. Oh, Señor, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que sigue? Bautízate y congrégate. Bautízate. ¿Por qué? Porque ya has creído, por eso estás arrepentido. Entonces, mucho cuidado, hermanos, en la iglesia. Sobre todo, pues estamos hablando hoy, hermanos, de un tema muy delicado, porque la gloria de Dios está de por medio. La oración de Jesús ya fue contestada, hermanos, para que sean uno como nosotros, así como tú y yo. Imagina eso, hermano. Así como cuando alguien se queja de la unidad es porque no está unido. Porque los que están unidos no se quejan de la unidad, al contrario, desean que se unan los demás. Pero los que no están unidos lo ven todo mal, hermano. Hay celo, hay envidia. ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué no me hacen? Es que porque no estás ahí. Porque tenemos que estar ahí, hermanos. Tenemos que trabajar, tenemos que perseverar. Porque, hermano, es algo natural en el creyente. ¿Por qué? Porque es una consecuencia de la oración del Señor Jesús. Y perdón por insistir tanto en esto, hermanos. Es muy importante que cerremos la puerta y nos unamos y dejemos de preocuparnos por aquellos que causaron división y que aún nos causan dolor. Si hay mucho dolor en nuestro corazón por ellos, oremos por ellos. Oremos, pidamos al Señor que tenga misericordia y que salve sus almas si no han sido salvadas, o que los haga recapacitar de lo que se están perdiendo año tras año. Están perdiendo, hermanos, estar en la gloria de Dios y vivir en armonía con la iglesia, servir, dar sus dones, hermanos, para la extensión del reino y vivir, hermanos, en una comunión que es perfecta o puede ser perfecta porque Jesús oró por eso. Algunas veces vemos, ¿verdad, hermanos? Iglesias o pequeños grupos de hermanos que perseveran en las cosas de Dios, y algunos dicen, mira, ellos sí lo hacen. No, hermano. La gloria la lleva Cristo. Cristo oró por eso. Pero ellos también están perseverando en las cosas que el Señor Jesús ha ordenado. Entonces, hermanos, es mantenernos juntos. El Señor Jesús oró para que fuéramos uno. Y uno según el ejemplo de la unidad de Dios, hermanos, del Padre y el Hijo, para que sean uno como nosotros. Entonces, la unidad que se menciona aquí, hermanos, no es lograda simplemente por querer lograr. Eso es un error que a veces cometemos, ¿verdad, hermanos? Tienes que estar, tienes que venir, y ahí traemos gente que no quiere, pero tiene que ir, ¿no? Porque a lo mejor el pastor va a enojarse o los hermanos lo van a ver mal, entonces, no, pues ni modo, tengo que ir. Qué tristeza, ¿verdad, hermano? No podemos hacerlo así.
La unidad que se menciona aquí no es así, es una unidad de gracia, es una unidad en respuesta a la oración, es una unidad de naturaleza, hermanos, porque es una unidad como la del Hijo con el Padre. Y te diste cuenta que Jesús, antes de ir al Getsemaní, está orando: Padre. O sea, hay una unidad, una necesidad. Ándale, Jesús, ora. Ándale, Jesús, ve a buscar al Padre. No, hermanos, era una necesidad suya. Y si tú estás viendo al Señor Jesús por arriba de lo que tú tienes que hacer, sí, hermano, Él está arriba en majestad eternamente, siempre, en perfección, en belleza, en santidad, pero somos su cuerpo. Él es la cabeza, y donde está la cabeza el cuerpo tiene que ir. O sea, no podría estar la cabeza en un lugar y el cuerpo en otro lugar. A donde la cabeza va a buscar la gloria del Padre, el cuerpo está. Así que tú y yo también tenemos que estar en donde el Señor Jesús quiere estar y estuvo siempre, hermano. Siempre. Siempre. Entonces, tenemos que buscar la unidad, hermanos. La unidad por la que el Señor entre sus discípulos tiene ejemplo. El ejemplo de la unidad entre el Hijo y el Padre. Así como el Padre son uno, así nosotros también tenemos que estar en verdadera unidad. Esa es la verdadera unidad cristiana, hermanos. Significa uniformidad o unidad de estructura. Significa unidad de espíritu, unidad de corazón, unidad de propósito, unidad de destino. Se nota hasta en las cosas mínimas. Mi hermano es promocionado para algún servicio, me gozo por él. Mi hermano de pronto está padeciendo alguna necesidad, me gozo por eso. No hay demanda como tal, hermanos. Es fácil de identificar. Aquellos que exigen, demandan que se les dé, son los que no están en unidad. Porque los que están en unidad no hay necesidad de dar demanda. Cuando estamos en servicio, en el evangelismo, hermanos, en alguna obra de misericordia, nos entristece despedirnos. No es por nosotros. No es por el carisma, no es porque tengo predilectos, hermanos. Es porque Jesús oró para que los suyos estuvieran unidos. Hermano, si tú no sientes esta unidad, tú tienes que buscar a Cristo y preguntarle: ¿qué pasa, Señor? Si tú buscas a Cristo es porque tú eres uno del Señor. Si no te importa, no estás unido y no buscas a Cristo, hermano o amigo, no puedo asegurarte yo algo bueno para ti. Cual sea, podría estar en esta situación, hermanos, aún nuestros más amados cercanos. ¿No sientes deseo? Él no lo ha puesto en ti. ¿No buscarías para tener el deseo preguntar por qué? Es porque no hay deseo en ti. Pero si hay deseo en ti, porque no estás unido y deseas, ora, el Señor te dará, pide y se te dará, busca y hallaréis. Toca y se te abrirá, hermano. Entonces, esta oración es preciosa, hermano. No sé cuánto tiempo lleve, pero creo que llevo mucho tiempo. Mi hermano Jesús me dijo que no había problema. Unos minutos más, hermanos. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos estar unidos en un mundo tan difícil, hermanos? En situaciones tenemos que trabajar horas, hermanos, extras, tener lo necesario y tenemos que hacer tantas cosas, cada uno tiene lo suyo, pero ¿podremos acaso? Por supuesto. El Señor Jesús, hermanos, trabajaba, mucho trabajaba y hacía todas las cosas. El Señor Jesús estaba activo, hermano. El Señor Jesús servía en verdad. Y Él sabe por qué fue guardado. ¿Por qué fue guardado? Por la gloria que ha recibido, hermano, en esta tierra también, la gloria que tuvo desde antes de que el mundo fuese. No porque Él dejó de ser Dios, sino porque Él tuvo una naturaleza humana también. Y mira lo que dice mi amado hermano, el versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. ¿Te das cuenta? La gloria que tú me diste, yo les he dado para que sean uno. Esto quiere decir que los hermanos, la gloria que Él recibió del Padre, nosotros la hemos recibido también, hermanos. Entonces esto es precioso porque si tenemos esa gloria, hermanos, si tenemos esa gloria, entonces podemos nosotros guardar la unidad, podemos nosotros perseverar en ello, podemos sacudirnos de aquellas cosas que están quitándonos de esa unidad e ir. Es asombroso, hermanos. La gloria que me diste yo les di para que sean uno como nosotros somos uno. Y mira lo que vuelve a decir aquí, hermano, para que no haya duda. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Entonces, hermanos, cuando no hay perfecta unidad, hay un problema muy grave. El Padre estaba en el Hijo, en perfecta unidad, ¿ok?
No quiero combinar las dos personas, sino la gloria del Padre estaba en el Hijo y ahora la gloria del Hijo está en nosotros. Yo estoy en ellos, tú estás en mí, tú y yo somos, que ellos sean perfectos en unidad también. Entonces, es algo que nosotros vamos a tratar de inculcar a las personas para que ellos vengan y digan, tienes razón, entonces voy a ser perfecto en unidad. La perfección en unidad es algo que se va a dar por añadidura a los que son de Cristo. Porque, insisto, a Jesús no se le obligó en unidad con el Padre. Él es perfecto en unidad con el Padre. Por ende, la iglesia es perfecta en unidad con Cristo, hermanos. Aún, insisto, los que están apartados de las congregaciones por X motivo, sabemos que son de Cristo porque no están cómodos. Su corazón y su deseo está en la iglesia, hermanos. Sencillo. Buscar. Date cuenta, escucha. Tú puedes buscar a aquellos que están apartados de la iglesia y te darás cuenta que están apartados de Cristo, que sus vidas están completamente en pecado. Y si no completamente, están en pecado y están satisfechos. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no están unidos a Cristo, no están unidos a la iglesia y están perdidos. Puedes darte cuenta de eso, hermano, sin intención de juzgar, sin santo juicio. No con santo juicio, solamente para que veas lo veraz que es la Escritura, hermano. Ahora termino con esto, para dejar pendiente, hermanos, esta parte. Dice, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Pero aparentemente, hermanos, parece que aquí se terminó todo, ¿no? Para que estemos juntos y qué bonito y muy bien, y eso es glorioso. Pero hay un propósito. Lee lo que sigue en el mismo versículo 23. Para que el mundo conozca que tú y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Para que el mundo conozca que tú... Entonces, somos perfectos en unidad, no solo para estar bien en nuestra perfecta unidad, sino para que el mundo conozca. Si volvemos nuevamente a leer el versículo 4, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. A los que me diste, hermano, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos que Jesús quiere que hagamos lo mismo, nosotros tendríamos que decir esto, hermanos. Padre, queremos glorificar tu nombre. Danos de tu gloria, de la gloria que le has dado a Jesús. Padre, ayúdanos con esa misma gloria a perseverar. Señor, con esa gloria nosotros queremos manifestar tu nombre a aquellos que a través de nosotros, por la palabra que nos has dado, estarán contigo. Esto es bíblico, escúchalo. Recuerda el versículo 20, no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Señor, dame de ello. Lo que le diste a Jesús, dámelo a mí, para que ellos me vean. Y ese es el propósito. Perfectos en unidad, con el propósito de que el mundo sepa que somos de Cristo, hermanos. Cuando hablamos de perfecta unidad, hablamos por supuesto que estamos aborreciendo el mundo. Porque ¿qué sucede, mis amados hermanos, cuando el mundo ve a un cristiano en el mundo? ¿Qué ve el del mundo cuando ve a una iglesia sin unidad, sin servicio, sin obras de misericordia, sin alabar al Señor, sin continuar en medio de la tormenta? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No ven a Dios. Y el propósito de Cristo para con su iglesia en esta porción, hermano, y en gran parte de la obra suya en la tierra, es que el mundo sepa que somos suyos. El mundo sepa que somos suyos. Que la iglesia de Cristo es porque el Padre envió al Hijo y el Hijo fundó su iglesia, que Él es la roca misma, que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y cualquier dificultad, mis amados hermanos, o temor que llega a amedrentarnos en esta perseverancia en la unidad, que no es fácil, que es difícil, hermanos, pero por amor sufro, por amor espero, por amor soporto, por amor continúo, por amor perdono, por amor soporto, por amor amaré a mis hermanos y los cuidaré, por amor aún defenderé a aquellos que quieren dividir la iglesia, hermanos. Dividir la iglesia. Y algunos dicen, te falta amor. No, al contrario, me sobra amor por mis hermanos que valen la sangre de Cristo. Por lo tanto, aquellos salteadores que quieren herir a la iglesia, los perdonamos. Pero a Dios, con permiso, porque están rompiendo con la unidad de la iglesia, que no costó 2 pesos, costó la sangre del Cordero.
costó la sangre del Cordero. ¿Y dónde descansa nuestra alma, hermanos? Vuelve a lo mismo. El propósito es sorprendente. Versículo 24 para terminar. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Les pregunto algo, hermanos. ¿Creen que esta oración también fue contestada? Y dirías, pero todavía no llegamos, ¿ok? Jesús dijo en el versículo 4, Juan 17, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. No, Señor, no la has terminado, no has llegado ni al Getsemaní, pero la terminó. Él ya había llegado antes de llegar, hermano. Entonces dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Acaso crees que el Padre haya respondido esta petición de Jesús? Créeme, ¿tú eres iglesia? ¿Están unidos? ¿Estamos unidos, hermanos? Porque Jesús oró por la unidad. Perseveramos, luchamos, hermanos. Vamos a enterrar a algunos hermanos, vamos a visitar un hospital, vamos a atravesar pobreza, vamos a experimentar dolor, persecución, pero unidos, hermanos. ¿Y cómo vamos a seguir? ¿Qué vamos a hacer? Pero poder, silencio. Dice el Salmo 46:10, estén quietos y sepan quién es su Dios. Estén quietos, silencio. No ofendan al Señor con su poca fe. Silencio. Recuerden quién es su Dios. Padre, dijo Jesús, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Es un amén. Tú eres de Cristo. Tú estás unido a Cristo con la iglesia. Tú estarás en el reino de los cielos. ¿Y escucha para qué? Recuerda, el propósito del Señor era dar gloria al Padre. El propósito de la iglesia es que los demás den gloria al Padre por lo que ven en nosotros. Y el propósito del Señor es que nosotros estemos en el cielo para ver su gloria. Eso es. ¿Vas a ir al cielo a qué? A ver la gloria de Cristo. ¿A qué vamos a ir? A ver la gloria de Cristo. Entonces, el camino es seguro, la unidad es segura. Aquellos que no perseveran es porque no eran, no podemos hacer nada, o son, volverán. No te preocupes, pero no trates de hacer la obra de Cristo. Escucha la voz del Señor. No trates de ir en contra de lo que Dios está tratando, hermano. Sería tan absurdo como cuando Pedro es zarandeado por Satanás. Y Jesús le dice, Satanás te ha pedido. Y está diciendo, yo le concedí que te zarandeé, ¿verdad? Pero no te preocupes, vas a regresar y vas a ser de bendición. Es como si en ese lapso de la prueba que Cristo permite a Pedro, algunos de los apóstoles, ay no, Cristo qué malo, lo dejó, voy a ir por él para traerlo. Ojo, hermano, una oveja perdida siempre regresará. Ojo, una oveja lastimada es una oveja, hay que ir por ella, hay que ayudarle, restaurarla, sanarla, levantarla y llevarla al redil. Ella no quiere irse, que se va y está bien en donde está, o no está buscando la unidad ni la necesita. Entonces, hermano, hay que dejar que Dios obre, o que lo quite, o que lo restaure Él y lo traiga. Pero la unidad es parte de la oración del Señor Jesús en su precioso Salmo, en Juan 17. Y el Señor lo va a hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hechos 2 nos dijo, ¿verdad, hermanos? Perseverar en la doctrina. ¿Perseverar en qué? En la Biblia, el Evangelio. Perseverar en lo que la iglesia hizo. Perseveren en Antiguo Testamento y sus prácticas. No, hermanos, por supuesto que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, pero dice persevera en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles incluye el Antiguo Testamento. Vamos a imitar a la iglesia primitiva y vamos a hacer lo que la iglesia primitiva hace, con cuidado y con mucho respeto y minuciosidad. Nosotros no somos el pueblo de Israel físico, hermanos. Nosotros no vamos a hacer cosas que no vienen en la Biblia, movimientos extraños, cosas raras. Nosotros no vamos a tratar de introducir a las personas aunque ellos no quieran. Nosotros vamos a descansar en la mano poderosa de Dios. Nosotros vamos a estar bajo la sombra del Omnipotente, mis amados hermanos, cuando perseveramos en la enseñanza de los apóstoles y en la práctica de la santidad, en la comunión, en las oraciones, en el partimiento del pan, en las obras de misericordia, para que todo el mundo que nos ve tiemble y digan, ¿quiénes son estos? Porque ellos verán que Jesús fue enviado por el Padre y que nosotros somos suyos. Esa es la obra, mis amados hermanos. Y es precioso este pasaje. Y perdón que haya tomado tanto tiempo, pero era necesario.
aquí, les ruego que pongan atención en esto, hermanos, y busquemos ser sabios y tratar, hermanos amados, de guardar esta unidad, pensando lo mismo, deseando lo mismo, persiguiendo lo mismo, y sobre todo, mis amados hermanos, buscar en todo que el Señor sea glorificado, dar la gloria a Dios en nuestra vida, dar la gloria a Dios en nuestra vida. El Padre nuestro dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino a nosotros, tu voluntad como en el cielo la hacen tus santos ángeles. Eso es lo que hizo Jesús en la tierra, hermanos. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor, es necesaria tu ayuda para esto, Señor. Porque gran parte del sufrimiento de nuestras congregaciones, Señor, se debe a aquellos que no están en... Porque no solamente nos dolemos los que estamos al frente de la iglesia, Señor amado, bajo tu gobierno, sino el resto. Familias son lastimadas, niños, jóvenes, hermanas, hermanos, por aquellos que no perseveran en la unidad. Pero, Señor, tu palabra es tan clara. Ayúdanos, amado Señor, a ver con tus ojos, a que no nos importe nada más que tu gloria, porque estamos seguros de algo: si solamente buscamos tu gloria, pues estamos buscando la perfección. Y en la perfección no hay error, no hay mancha, Señor, no hay falla. Es perfecto. Así que si nos ayudas a enfocarnos en dar la gloria en todo lo que hagamos, Señor, pues las cosas serán añadidas conforme a tu voluntad. Señor, si nosotros podemos sufrir más por obedecerte a ti y ofenderte a ti, la obediencia, Señor, y la negligencia de hombres o mujeres se apartan de la unidad, que afectan la unidad, Señor, porque tú eres soberano, Señor. Necesitas ayuda nuestra, Señor. Todo lo que tú revelas, y nuestro bien es darte la gloria a ti en todo, Señor. Ayúdanos a tener la mente de Cristo, Señor, el corazón de Cristo, los deseos de Cristo. Amar tu cuerpo, cada uno de los hermanos y hermanas, los que han sido añadidos, Señor amado, a la salvación, cuestan tu preciosa sangre. ¿Cómo no verlos hermosos? ¿Cómo no apreciar, amado Señor, aún una pequeña congregación con apenas unos cuantos, decenas, Señor? Si cada uno, Señor, cuesta, mi Dios bendito, tu sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Cómo no soportar todo de ellos? ¿Cómo no sufrir todo con ellos? ¿Cómo no esperar todo para ellos y en nosotros, si tú lo hiciste por los pecadores? ¿Cómo no orar por ellos si tú oraste por nosotros? ¿Cómo no enseñar, Señor, a los que están caminando apenas los primeros pasos, Señor, si tú lo hiciste con nosotros en nuestro nuevo nacimiento? ¿Cómo no cuidar, mi Señor, el rebaño de aquellos que tratan de dividirlo, de hacer divisiones aún de manera minuciosa, Señor, y disfrazada de amor? Si tú lo hiciste, Señor. Ayúdanos, amado Señor, a ver con tus ojos, a dejar lo terrenal, a no adulterar con el mundo, Señor, ni con sus ideas, a dejar a un lado, Señor, toda idea, Señor amado, ajena, revelada en tu palabra, a ser firmes, Señor, y amar la iglesia y desear su bien por sobre cualquier otra cosa. Señor, aún nuestras familias, que son nuestro primer ministerio, pues son nuestras familias, y todo es en relación contigo, tu gloria y la iglesia, Señor. Sabemos que no hay cosa más importante para ti que este grupo de creyentes denominados iglesia. Sabemos que no hay nadie en el mundo que vaya a vivir en la eternidad para ver tu gloria, como leíamos, sino solo tu iglesia. Así que ayúdanos a valorar lo que tú valoras tanto. Ayúdanos a amar lo que tú amas. Ayúdanos a perseguir lo que tú persigues. Ayúdanos a desear lo que tú deseas. Ayúdanos a ser justos, Señor,
y a no gozarnos, amado Señor, del pecado ni de los que lo practican, porque nosotros sí podemos tolerar con ellos, pero tú no. Tu palabra dice que tú aborreces al que hace iniquidad. Enséñanos, amado Señor. Enséñanos, muéstranos lo más profundo de nuestro pecado para poder verlo y llevarlo a la cruz y caminar. Danos precioso, Señor, de continuar unidos hasta el fin, porque vendrán tiempos malos que necesitaremos del resto de la iglesia, pero aquellos que están unidos, amados Señor, necesarios. Estas cosas tan difíciles, Señor, ahora que vemos a través de un espejo oscuramente nublado. Ayúdanos a guardar tu grey, Señor, todos responsables, a velar por las almas de los jóvenes, de los niños. Da sabiduría a mis hermanos para que todos estén a una unidos, Señor, reprendiendo al maligno, Señor, y a los que son enviados. Pido en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, que tú obres con tu palabra poderosa. Yo sé que al leerla ya está sobrando Espíritu Santo, pero que esta aplicación, amado Señor, que hoy hemos dado, Señor, sea nutriendo nuestras almas en verdad, en justicia y en amor. Confronta a aquel que ha estado caminando de manera equivocada. Y qué glorioso saber que aún aquellos que están apartados dentro de su ser, de esta idea de unidad, al sentir ahora, Señor, que han caminado en el error, están confirmando que tu Santo Espíritu está obrando con ellos y tú obras solo con los tuyos. Así que aleluya y gloria a Cristo. Te doy gracias por mi preciosa familia en la fe en Monterrey y el resto de mis amados hermanos que están junto con nosotros en esta reunión virtual. Pedimos, amado Señor, que tu nombre sea exaltado y aún, Señor, como dice tu palabra, trata en nuestros sueños, a nuestras conciencias y ayúdanos, amado Señor, a amar lo que tú amas. La iglesia, Señor, la iglesia. Aún con nuestra vida, como dice tu palabra. El amor más grande, Señor, dar nuestra vida por nuestros hermanos, nuestros amigos. Gracias, amado Señor, porque todo aquel que ha perseverado en la unidad solo se debe a que tú oraste por esta unidad. Te agradezco por este tiempo. Oramos, Padre, en el precioso nombre del Señor de señores y Rey de reyes, nuestro único y soberano Salvador, Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Gracia y paz del Señor. Un abrazo, hermanos, allá en Monterrey y también a todos los hermanos que nos están aquí acompañando en la reunión. Que la gracia del Señor, el amor de Dios, hermanos, y la comunión con su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Aprovecho también para saludar a la iglesia en Cuernavaca, hermanos, allá en los Estados Unidos, en Colombia, la iglesia aquí en Guadalajara, la iglesia en Melaque, hermanos. A todos mis amados hermanos, la paz del Señor con ustedes, gracia y paz, mis preciosos hermanos. Mi familia también se despide de ustedes. Bendiciones, hermanos.